Hola, buen día. Como punto principal del video, la mente humana, que es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban en una serie de procesos como lo son el pensamiento, la memoria, la percepción, la imaginación, entre otros. Y son características, algunas, únicas del ser humano, mientras que otras son compartidas con otras formas de vida. Asimismo, las enfermedades y trastornos mentales son afecciones que impactan directamente sobre los sentimientos, pensamientos, forma de pensar y comportamiento de la persona, las cuales pueden ser ocasionales o duraderas. En este sentido, conociendo las dos definiciones, podríamos adentrarnos un poco más en la novela publicada en 1886, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que nos presenta la historia de unos raros sucesos que van en torno a un médico muy serio y respetado laboralmente y un abogado que se da cuenta de algo extraño que sucede con el doctor. No obstante, dichos sucesos extraños que giran en torno al doctor son comportamientos o características muy similares a las que suceden con una persona que padezca trastorno de identidad disociativa. En la novela se nos presentan claramente dos de los tres tipos principales de disociación, la cual es el trastorno de identidad disociativa, que consiste en alternar entre diferentes personalidades, tal como lo hacía el doctor con ayuda de la poción para convertirse en Mr. Hyde, y el trastorno de despersonalización, que no es más que aquella sensación continua o episódica de estar fuera de sí mismo, tal como lo hacía Hyde, que a pesar de ser el mismo doctor, realizaba actos que él no sería capaz de realizar en su personalidad como el doctor, como asesinatos, etc. En relación directa con la novela, nos muestran la historia de Henry Jekyll, que era un doctor muy serio y honorable, lo cual no le permitía realizar algunas acciones que iban en contra de sí mismo, pero que le perturbaban la mente. Entonces, llega a la conclusión que el ser humano no es solo uno, sino que varios que coexisten en un mismo cuerpo. Con sus conocimientos de la química, Jekyll es capaz de desarrollar una fórmula que separa sus dos personalidades, y así es como nace Mr. Hyde, pero que poco a poco su invento se fue yendo de las manos y Mr. Hyde se va convirtiendo en un monstruo que se apodera del comportamiento de Dr. Jekyll y es muy difícil de controlar. Definición que encaja perfectamente con la de la Asociación de Psiquiatría Americana en 1994, que define disociación como la presencia de uno o más identidades en la personalidad del individuo y que se apoderan de su comportamiento recurrentemente. Ya conociendo un poco de lo que trata la novela, podemos asociarla más con lo que es la disociación y los trastornos disociativos, los cuales son muy comunes en la vida cotidiana y la falta de información sobre qué son o cómo afecta la disociación y trastornos disociativos al individuo es innegable. La disociación se define directamente como una desconexión entre la mente y el presente del individuo. Dicha desconexión puede ser interna o externa con respecto a la mente y el mundo. Y aunque los casos de disociación suelen ser cerrados, están demasiado presentes en la vida del individuo, así como lo define Klistrom en 1994 con su libro, después traducido al español, Dissociative Tendencies and Dissociative Disorders, tendencias disociativas y desórdenes disociativos, en el cual nos expone que aunque los trastornos disociativos son raros, las experiencias disociativas son más comunes de lo que nosotros pensamos y modernamente se relacionan con la absorción y la fantasía, procesos que están directamente relacionados con la apertura de la experiencia. Asimismo, se ha creado un blog con el fin de informar sobre el trastorno de identidad disociativa y exponer los ensayos o artículos de cada uno de los autores. La primera entrada nos presenta una pequeña cita de William James sobre la psicología, como modo de bienvenida al blog, en donde expone que el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. La segunda entrada del blog presenta una doble entrada para ver los artículos y algunos videos referentes al TID o trastorno de identidad disociativa,
Por supuesto, también algunos videos e información sobre la novela, junto a los ensayos o artículos referentes al tema. Al entrar a cualquier artículo, el blog presenta una entrada resaltando el fin de para qué se realizó el blog, para luego leer cada uno de los artículos. Como idea final de este corto video explicativo, en síntesis con todo lo anteriormente mencionado, la definición más cerca de lo correcto es la de Spiegel, en 1990, que expresa que los trastornos disociativos son la separación de los contenidos que en situaciones normales estarían integrados. Es decir, se define trastorno disociativo a todo tipo de trastorno que implique algún tipo de desconexión o que tenga algún tipo de falta de continuidad en pensamientos. Por supuesto, los trastornos disociativos tienen diferentes tipos y características, pero un claro ejemplo de trastorno es la de la novela del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual muestra una desconexión notoria de los pensamientos correctos del doctor con los actos abominables de Mr. Hyde, los cuales eran los pensamientos reprimidos y perversos del mismo doctor, dando a entender que el doctor, junto con el conflicto entre sus pensamientos, crea a Mr. Hyde, que aunque es totalmente diferente en acciones y pensamientos, sigue siendo la misma persona. Y por ello, relacionamos de dicha manera esta novela con el trastorno disociativo y lo expresamos en los dos ensayos. Muchas gracias, eso es todo.